Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí, de poder reunirnos en torno a tu nombre, a tu palabra. Sí, Señor, porque es aquí donde, como dice tu palabra, tú derramas bendición y vida eterna, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de aquellos que invocan tu nombre, porque tu presencia está en medio de cada uno de aquellos que ha confesado tu nombre, aquellos que hemos reconocido que tú eres Dios, que tú eres Rey. Padre, gracias. Gracias, Señor, por cada uno de los testimonios que hemos compartido en esta tarde. Gracias, Señor, por cada una, Señor, de esas familias representadas también en cada uno de nosotros. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque a través de los testimonios podemos, Señor, constatar cómo tu mano poderosa sigue manifestándose, Señor, cómo tu brazo poderoso no se ha detenido, Señor, y no se detendrá en favor de aquellos que tú amas, en favor de aquellos que, Señor, invocan tu nombre, en favor de aquellos que claman a ti, Señor, porque tu palabra dice que tus oídos están atentos, Señor, a nuestro clamor. Por eso te damos gracias, Señor, por cada uno de estos testimonios. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, te manifiestas, Señor, y te mueves en medio de tus hijos, en medio de tu iglesia, glorificando el nombre de Cristo. Señor, te damos gracias por este día. Oramos también por todos aquellos que en este tiempo están, Señor, en una situación de salud compleja. Oramos, Señor, especialmente por todas aquellas personas que son parte de este ministerio, Señor, no solo como sede Salvador, sino por la familia cristiana y esta familia a nivel nacional, Selimi. Oramos, Señor, por la vida de cada una de esas personas. Señor, oramos por la vida de Margot Arias, por la vida de Isabel Yeuful, por Jaime Astorga, por Rosita Poblete, Señor, que no se siente bien, Señor, y por cada una de las personas que en este momento están en una situación difícil y compleja de salud. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por la vida de Abel, Andrea, Señor, su familia, por todos aquellos que en este tiempo, Señor, están pasando situaciones difíciles, complejas. Por favor, Señor, ponemos delante de ti esta tarde sus vidas, Señor, sus familias y aún aquellas personas que, Señor, nosotros desconocemos en este momento, pero que tú sabes, Señor, que están en una situación difícil o en una situación de necesidad. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, y te damos gracias porque sabemos que nuestra oración es oída, porque oramos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que tiene poder para obrar, Señor, sobre nuestras vidas, para sanar, para levantar y restaurar. Padre, gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta reunión y te damos gracias también especialmente por todas aquellas personas que en este día se han conectado, Señor, para este tiempo. Que tú obres en sus corazones, que tú hables, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todos aquellos que nos están viendo por YouTube, Señor, por los diferentes lugares. Desconocemos, Señor, a cuántos lugares llega esta reunión, este mensaje, pero ahí donde tú permitas que llegue, Señor, que tú toques esas vidas, que tú toques esos corazones. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que les quiero compartir hoy lleva por título Los siempre de Dios. Los siempre de Dios. Y para comenzar quiero partir con lo que dice Isaías 48. Si ustedes como tienen sus Biblias ahí, me imagino, porque esto igual que cuando van a reunión al distrito, van con sus Biblias. Así que aunque estén en sus casas, tienen que estar con su Biblia en la mano. ¿Sí? Aunque yo no los esté viendo, pero el Señor los está viendo siempre. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro
permanece para siempre. ¿Sí? Miren qué importante lo que dice aquí la palabra. Aquí la palabra, o Dios a través de su palabra, ¿cierto?, hace una comparación, en cierta manera, con nosotros, con las personas, como seres mortales, con la hierba y las flores que se marchitan. Pero dice, pero la palabra de Dios es eterna y nunca falla. ¿Sí? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la diferencia entre la palabra de Dios, lo que Dios ha declarado en su palabra, lo que Dios ha establecido en su palabra, y la realidad nuestra, la realidad del hombre. ¿Sí? Es importante considerar este aspecto. La palabra de Dios definitivamente es eterna y nunca falla. Muchas cosas fallan en este mundo. Nosotros fallamos de muchas formas y hemos fallado y probablemente seguiremos fallando. Pero aún esas debilidades o características, ¿sí?, que son parte de nosotros, de alguna manera también nos deben indicar y nunca hacer perder de vista el hecho de que solo Dios es perfecto y Él nunca falla. ¿Sí? Somos personas limitadas, finitas. Podemos decir que la opinión pública cambia y no es confiable. Las personas, ¿sí?, cambiamos constantemente. Pero la palabra de Dios, como ella misma lo declara, es firme. ¿Sí? Únicamente la palabra de Dios es eterna. ¿Sí? Y en la palabra de Dios hallaremos soluciones duraderas para los problemas y necesidades. ¿Qué dice Mateo 24:35? Por ahí viene Mateo. Ah, perdón, es que, claro, aquí ahí está. Ya lo vamos a dejar ahí. Ya lo había puesto Pablo, perdona Pablo, ya. Ahí está Mateo 24:35. Todos lo ven, ¿cierto? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren qué importante esto y qué fuerte esta declaración, qué potente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, ¿qué más grande, por decirlo de alguna manera, obviamente más que nosotros en tamaño probablemente, y todo lo que significa, que Dios dice que el cielo y la tierra pasarán? Sabemos, nosotros hemos estado estudiando estos meses profecía, hemos estado estudiando la escatología, los eventos por venir, las cosas que que están sucediendo y que quedan por suceder para que se cumpla aquello que Dios ha declarado en su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios es lo único que permanece para siempre. Nuestras palabras, como veíamos, uno no puede poner su confianza en lo que dice el hombre. ¿Sí? El Señor nos dice en su palabra, maldito el que confía en el hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre no puede asegurar, ¿sí?, lo que declara, porque la palabra del hombre, ¿sí?, es como la flor, es como la hierba, ¿sí? Pero no así la palabra de Dios. La palabra siempre es una palabra muy poderosa. Pues está llena de ¿qué? De compromiso, de responsabilidad y de fidelidad, ¿sí? La palabra de Dios. Cuando Dios dice la palabra de Dios permanece para siempre, está hablando de el compromiso. Hay un compromiso. Lo que Dios dice es para siempre. Está hablando de compromiso, de responsabilidad. ¿Sí? Dios puede asegurar lo que Él dice. ¿Y de qué? De fidelidad. La palabra de Dios es fiel. Es una palabra que para nosotros los seres humanos es muy difícil o imposible de cumplir.
pero para nuestro Dios no. Por eso que Él declara que su palabra permanece para siempre. Y esto lo vemos también en Lucas 18:27. ¿Qué dice Lucas 18:27? Dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Obviamente, como vemos, que cuando Dios dice en su palabra para siempre, ¿sí? Que permanece para siempre, Él puede decir que su palabra permanece para siempre. Porque Él es Dios, Él tiene el poder, tiene la autoridad, Él puede declarar su palabra en compromiso, en responsabilidad, en fidelidad. Pero el hombre no. Para nosotros no podríamos declarar como Dios declara en su palabra respecto de lo que Él dice, de lo que Él promete, porque los hombres somos cambiantes, ¿sí? Somos fluctuantes. Pero como dice la palabra, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué podemos ver? Definitivamente nuestro Dios supera con creces el concepto humano de lo que significa para siempre. ¿Sí? Pues para nosotros cuando decimos siempre, lo que significa es en todas las ocasiones en las que sea posible. ¿Sí? En todas las ocasiones en las que se den las circunstancias apropiadas. O sea, cuando uno dice siempre el hombre, siempre el hombre es como eso. Está condicionado. ¿A qué? A que la ocasión permita que sea posible o las circunstancias sean apropiadas para que este siempre que nosotros declaramos sea tal. Pero para Dios no hay limitación, para Dios no hay limitante. Por eso Él hace énfasis. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Quién puede decir? ¿Qué hombre puede decir? ¿Sí? Podrían hacer una canción, tal vez, parte de una letra. Pero ¿qué hombre podría arrogarse esa autoridad, esa seguridad para decir, mi palabra es para siempre? ¿Sí? Cuando Él no es para siempre, cuando nosotros no somos para siempre. Hoy, aquellos que tenemos a Cristo, sabemos y tenemos esa seguridad y esa convicción que hemos recibido salvación por medio de Cristo y que hemos pasado a vivir y a ser parte de la eternidad en el momento que recibimos a Cristo. Pero por causa del Señor, por la gracia de Dios. Pero nuestras palabras no son para siempre. ¿Sí? ¿Qué dice Eclesiastés 5:2? Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Yo creo que todos en algún momento hemos pecado de impulsividad y hemos hecho declaraciones de manera impulsiva y hemos dicho, no, yo voy a hacer esto, yo voy a comprometerme, yo me comprometo con esto, yo, Señor, si tú me respondes, si tú haces, yo te prometo. Más encima hacemos el énfasis, te prometo. Pero aquí, ¿qué nos dice Eclesiastés? Escrito por el rey Salomón. ¿Sí? Dice, no te des prisa con tu boca. Hay una advertencia. Porque Dios sabe, no solo Pedro era impulsivo, ¿sí? No solo Pedro era un hombre impulsivo. ¿Sí? Nosotros también somos impulsivos. Y aquí el consejo del Señor es, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Esto es claro, no está indicando que debemos ser prudentes, debemos ser cuidadosos, debemos considerar nuestra condición. Dice, porque Dios está en el cielo. Nota la diferencia. Nosotros estamos aquí, así como dice Isaías, así como los cielos son más altos, ¿cierto? Que la tierra.
Así son los pensamientos de Dios. Nosotros estamos en una realidad distinta y en una condición muy distinta a la de Dios. Por eso dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, considerando este aspecto, dice, sean pocas tus palabras. Es decir, debemos considerar la prudencia. Y vuelvo a repetir, todos en algún momento hemos pecado de imprudentes. Hemos sido impulsivos en afirmar, en declarar, en prometer ciertas cosas y de las cuales nos hemos dado cuenta que no hemos sido tal vez muchas veces capaces de cumplir aquellas promesas, aquellas afirmaciones. Por lo tanto, es importante que entendamos esto, ¿sí? Pero Dios, ¿qué dice? Dios dice siempre. Para Dios, cuando dice siempre, significa siempre. Es decir, sin objeciones, sin excusas, sin condiciones. ¿Sí? Nosotros estamos limitados en ese aspecto, pero Dios sí puede decir, como veíamos aquí en Isaías, ¿sí? Más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, porque Él es Dios. Él puede declarar eso. Por eso nosotros debemos ser, por lo tanto, prudentes en nuestras afirmaciones, en nuestras declaraciones. Esto indica que debemos también ser conscientes de nuestra condición, ¿sí? Nosotros estamos aquí en la tierra, ¿sí? Dios está en los cielos, por lo tanto nosotros no estamos en condiciones de asegurar nada, ¿sí? Más bien, y dice la palabra que cuando nosotros declaramos o tomamos decisiones o decimos, me gustaría hacer esto, voy a hacer esto, lo otro, dice la Biblia, más bien debemos decir, si Dios quiere. Cuando uno dice, no, voy a hacer tal cosa y voy a hacer otra, y he planificado esto, y voy a hacer, y voy a ir, y voy a hacer el negocio, voy a comprar, en fin. ¿Cuántas cosas a veces hemos declarado? Pero dice la Biblia que debemos decir ante eso, si Dios quiere. Porque cuántas veces hemos visto también y hemos oído de situaciones donde personas que se han planificado y han hecho afirmaciones como esas y dice la Biblia que han venido por su alma. La persona no sabe. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de personas que se propusieron metas, negocios, en fin, cosas en su vida, tomaron decisiones, determinaciones, pero no llegaron a cumplirlas, porque murieron antes de tiempo, porque se cayó el negocio, porque no funcionó, por una serie de razones, y que no están en las manos del hombre poder solucionar, ¿sí? Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en esto, ¿sí? Ahora, lo siempre de Dios, porque es importante y es bueno que nosotros entendamos que Dios sí puede afirmar y asegurar. Y Dios es el único que puede decir siempre, siempre. Por ejemplo, estaré con vosotros. Dios ha prometido estar siempre con nosotros, ¿sí? Nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿sí? Que no siempre vamos a estar con ellos. Lo sabemos. Quisiéramos, obviamente, y oramos que el Señor, y esa es nuestra esperanza, y personalmente también confío, y es lo que creemos, que el Señor venga por nosotros en el rapto. Pero si el Señor decide llevarse a alguno antes, también hay que estar preparados. Por lo tanto, no le puedo asegurar a mis hijos, yo siempre voy a estar con ustedes, si Dios lo permite, porque yo no sé lo que Dios haya dispuesto para nosotros, lo que Él haya dispuesto para mi familia, para mis hijos. Pero Dios sí puede decir siempre,
¿Sí? Lo que podría decir uno es, hijo, mientras Dios lo permita, y si es su voluntad, estaré aquí para apoyarte, para ayudarte. Pero yo no puedo decir siempre, porque yo soy encachado y yo lo que digo se cumple. ¿Cierto? No podemos hacer eso. Mateo 28:20 dice, el primer punto es, Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está y estará con nosotros. Y Él lo ha prometido. Dice Mateo, hablando aquí, Jesús, ¿cierto? A los discípulos de la gran comisión, el mandato que Él les dio, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor puede afirmar aquello. El Señor es el único que puede decir, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Solo Él puede afirmar eso, todos los días. Y miren qué importante esto, porque esa afirmación que el Señor hace, esa declaración que está en su palabra, es su palabra, qué maravilloso es saber y qué seguridad nos da esto. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días. Hoy día, mañana, pasado, todos los días, hasta el fin del mundo. Él puede declarar eso, Él puede decir eso. Él tiene el poder, tiene la autoridad, la soberanía para declarar eso. ¿Sí? Pero qué bueno, porque esa declaración, esa afirmación que el Señor hace en su palabra, a nosotros nos da seguridad. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complejos. Y todos, no solo en este tiempo, probablemente en este tiempo se ha manifestado con mayor fuerza, pero de tiempo en tiempo, todos, por alguna otra razón, nos hemos sentido, usted se ha sentido a lo mejor que está solo, que está sola, ¿sí? Que no hay nadie que, o aún teniendo al Señor, ha habido momentos en los cuales usted se siente solo, se siente sola, que el Señor no está. Pero lo que hemos aprendido desde el comienzo de nuestra vida cristiana, que es importante poner nuestra seguridad y nuestra confianza en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios se cumple. Si en tierra pasarán, más mi palabra no pasará, dice el Señor. Y el Señor dice, todos los días estaré con vosotros. Por lo tanto, si usted o yo a veces nos sentimos o sentimos que Dios no está o que estamos solos, nos sentimos de tal o cual forma, nosotros los cristianos sabemos que una cosa es lo que nosotros sentimos, pero por lo que nos debemos mover no es por lo que sentimos, sino por lo que dice su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Independiente de lo que yo pueda estar sintiendo respecto a Dios o a la presencia de Dios en mi vida, lo que Él ha prometido. ¿Y qué fue lo que Él prometió? Yo estaré con ustedes todos los días. Listo. Eso es lo que vale, eso es lo que importa. Pero lo que pasa es que yo me siento, lo que pasa es que yo ahora no siento que está conmigo. Bueno, está bien. Digamos que tienes la libertad de sentir, pero como cristianos, ¿qué hemos aprendido? Que debemos movernos por lo que dice la palabra. La palabra de Dios es lo que debe mover nuestro corazón, lo que debe mover y determinar nuestras decisiones. ¿De qué manera está Jesús entre nosotros? ¿Sí? Con los discípulos, obviamente, estuvo cara a cara con ellos, ¿sí? Hasta que Él ascendió a los cielos y luego por medio de su Espíritu Santo. Hoy nosotros no tenemos el privilegio, por decirlo de alguna manera, que tuvieron los discípulos, que pudieron verlo cara a cara, ¿sí? Pero el Señor prometió su Espíritu y a través del Espíritu Santo Él está con nosotros. Eso es lo que dice Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Sí? La promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? La venida
del Espíritu Santo. Era necesario que Jesús se fuera para que viniera el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, como arras, ¿sí? Como garantía de que somos sus hijos, ¿sí? El Espíritu Santo, por lo tanto, vendría a ser la presencia de Jesús, que nunca les abandonaría. Juan 14, 26 también lo vemos. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren qué importante es la persona del Espíritu Santo para el creyente. Primero es el Consolador. El Espíritu Santo es quien nos consuela. Sabemos que el Espíritu Santo también es conocido como el Paracletos, el ayudador, el consolador, ¿sí? Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Cristo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Dice, Él os enseñará todas las cosas. Esto es importante porque como cristianos debemos entender que el que nos enseña, el quien nos revela todas las cosas, ¿sí? Es la persona del Espíritu Santo. Alguien decía, Anita, en su testimonio, hacía referencia a Celeste en su desarrollo profesional, ¿cierto? Por lo que ella estaba estudiando. Y claro, obviamente que siempre es bueno perfeccionarse y adquirir conocimiento, adquirir sabiduría en este aspecto. Una formación y una enseñanza para ampliar nuestra capacidad intelectual de conocimiento. Y no se puede desmerecer eso. Pero lo increíble y lo maravilloso, ¿sí? Es que quien nos enseña todas las cosas es el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente, ¿sí? Uno tiene que ser un intelectual para entender estas cosas. Podría hacerlo, pero no la intelectualidad es lo que te va a permitir ser un gran cristiano, un gran conocedor, un gran, ¿sí? Hombre de Dios, porque es el Espíritu Santo el que capacita, que Dios puede usar esas cosas, las capacidades y las condiciones y el perfeccionamiento que cada uno ha adquirido, claro, por supuesto, pero hay un aspecto que es importante, que es la revelación. Y para recibir revelación de Dios, necesitamos ser hombres y mujeres sensibles a la voz del Espíritu. Pero ¿cuál es el riesgo a veces? Que la intelectualidad, engañosamente en el corazón del hombre, se vuelve un tropiezo para la acción del Espíritu Santo. Porque el hombre, en su intelecto, en su capacitación, ¿sí? Se puede creer el cuento de que de esa manera él puede entender estas cosas. Pero ahí hay un engaño. Por eso el Señor envió al Espíritu Santo, porque es Él el que nos ha de enseñar todas las cosas. Y uno tiene que ser sensible a la voz del Espíritu, ¿sí? No estoy diciendo entre más ignorante, más espiritual. No estoy diciendo eso, ¿sí? Porque Dios no quiere que seamos ignorantes, porque en primer lugar, o sea, debemos considerar que Dios ha dejado su palabra, ¿sí? Y eso es para que no seamos ignorantes, es para que conozcamos la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y Cristo nos da libertad por medio de su palabra, ¿sí? Por lo tanto, el Espíritu Santo vendría a ser la presencia de Jesús que nunca los abandonaría, a los discípulos, y a nosotros tampoco. La promesa también es para nosotros, somos discípulos del Señor. Usted y yo y todos aquellos que hemos creído en Cristo somos discípulos del Señor. Y por lo tanto Jesús continúa estando con nosotros por medio de su Espíritu. La palabra de Dios sigue cumpliéndose.
O sea, lo que Dios declaró en su palabra, que estaría siempre con nosotros, sigue siendo una realidad. No ha cambiado a lo largo de toda la historia. Y eso no va a cambiar por toda la eternidad. El Señor seguirá estando con nosotros. Hoy, de esta forma, no presencialmente, a través de su Espíritu, pero un día, como hemos visto, ¿cierto? Y sabemos, estaremos con Él y le veremos, dice la Escritura, cara a cara, le veremos tal cual Él es. Lo veremos. Tendremos ese privilegio, esa bendición gloriosa de estar con el Señor, de poder verle tal cual Él es. Mientras tanto, tenemos su Espíritu para que nos guíe, para que nos enseñe. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esta es una promesa de Dios para su pueblo. Sabemos que Josué era aquel que servía a Moisés, y cuando Dios decide tomar a Moisés, su siervo, y llevárselo a su presencia, se vuelve a Josué y le dice, Josué, ahora te toca seguir a ti. Y Josué, obviamente, se debe haber se vio enfrentado a una situación muy difícil, compleja. Y es por eso que Dios declara esta palabra para Josué. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Miren qué importante lo que dice el Señor aquí a Josué, porque Josué tenía que continuar el trabajo que había iniciado Dios con Moisés, llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios permitió que Moisés fuera quien lo sacara de Egipto. Llegaron y estuvieron, ¿cierto?, en el desierto por 40 años, pero llegó el minuto en que Dios se llevó a Moisés, se acabó el tiempo de Moisés y correspondía la siguiente parte de esta gran labor a Josué. Y dice, y Dios lo que le dice a Josué, miren qué importante, porque eso también Dios nos lo dice a nosotros. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Miren qué importante esto. Todos necesitamos, cuando se nos encomienda algo, y aquí el Señor le está encomendando una labor muy importante, era casi más de 2 millones de personas de las cuales Josué se tenía que hacer cargo. ¿Sí? A lo mejor en este tiempo de cuarentena usted a veces se ha afligido en estos días porque tiene que lidiar con 1, con 2 o con 3 hijos, con la esposa, con el esposo. Imagínense con 2 millones de personas o más de 2 millones y poder lograr que esos más de 2 millones de personas se pongan de acuerdo y estén conformes con las decisiones que se van a tomar. No es fácil, ¿sí? No es fácil. Pero, ¿qué es lo importante aquí en esto? Y que Dios puede hacerlo. Dios respalda a Josué. Le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, cuando Dios nos encomienda algo, no nos deja a la deriva. No nos dice, mira, haz tal cosa y ahí arréglatelas. Ahí ve tú cómo te resulta. ¿Sí? Dice, como estuve con Moisés. O sea, Dios estuvo con Moisés, pero se lo llevó antes, se murió. Bueno, Dios es soberano. Dios decidió llevárselo antes. No se lo llevó antes, se lo llevó cuando tenía que llevárselo. ¿Sí? Así como Dios también hará con nosotros. ¿Sí? Nadie se muere antes de tiempo. Dios determina el tiempo de cada uno de nosotros. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Estaré. Está afirmando, está asegurando algo, una realidad, un compromiso. ¿Sí? Estaré contigo. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros hoy. Y en este tiempo especialmente, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Miren qué importante esta palabra para nuestro corazón. Para Josué fue vital, esencial, porque Josué necesitaba tener la seguridad de que Dios estaría con él. La empresa que Dios le estaba encomendando era una empresa gigante, compleja.
Por lo tanto, necesitaba recibir una palabra de afirmación, de confirmación. Y el único que podía hacer eso era el Señor. Por eso Dios le dice, como estuve con Moisés. Y eso sigue sucediendo el día de hoy. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Dios está como estuvo con José, con Moisés, con Josué, con Pablo, con Pedro, con cada uno. Dios te dice en este tiempo, yo estoy contigo. Estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Y a lo mejor te has sentido desamparado, atemorizado. Pero lo siempre de Dios, Él es el único que puede declarar y afirmar esto. Por lo tanto, esta es una palabra que debe alentar nuestro corazón. Las circunstancias no nos deben mover. ¿Sí? Isaías 54:15, ¿qué dice? Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. A veces vivimos situaciones, enfrentamos situaciones en las cuales nos sentimos probablemente sobrepasados. Y en el mundo uno ve muchas cosas, en donde hay personas, entre comillas, que pueden ser más influyentes, más humanamente hablando, poderosas que nosotros, con mayor poder o influencia. Pero dice el Señor para sus hijos, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Tú y yo somos hijos de Dios. Dice, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Hemos escuchado también testimonio cómo Dios ha librado situaciones en nuestra vida, ¿sí? En donde personas que han querido conspirar, han querido dañar, han querido, ¿sí? Hacer daño a algún hijo de Dios, y Dios ha puesto su mano. Porque dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Dios es el que defiende a sus hijos. ¿Sí? Dios estuvo con Josué, así como estuvo con Moisés, estuvo con Josué. El trabajo, la labor que Dios le encomendó a Josué no era fácil. Para Moisés tampoco fue fácil. ¿Cuántas veces se rebeló el pueblo en medio del desierto? Criticaron la autoridad de Moisés, se quejaron de la forma en cómo Moisés hacía las cosas. ¿Cuánto? Tanto así que toda esa generación que salió no entró a la tierra prometida. ¿Sí? Pero Dios le asegura a Josué que estaría con él. Dios está con nosotros. Dios es quien nos defiende. El trabajo definitivamente de Josué consistió en llevar a más de 2 millones de personas a una tierra extraña y además conquistar esta tierra. No era una labor fácil, pero ¿qué era lo que él tenía que tener claro? Que Dios siempre estaría con él, que nunca lo dejaría, que siempre estaría con Josué, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Que nadie podría hacerle frente a Josué. Nadie podría hacerle frente. Aunque el pueblo se rebelara y todo, Dios estaría con Josué. Porque Dios también había estado con Moisés, estaría con Josué. No lo dejaría ni lo desampararía. Definitivamente, este es un gran reto que recibió Josué. ¿Sí? Isaías 43:2, ¿qué dice? Miren qué hermosa esta palabra. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ven qué importante esta palabra, porque el Señor,
como decíamos al comienzo, es el único que puede afirmar estas cosas. Él es el único que puede declarar, el único que puede determinar algo, afirmarlo, decretar. Y aquí el Señor está hablando, ¿sí? En Isaías, y nos habla, así como le habló a su pueblo, cuando pases por las aguas. Estas aguas, ¿sí? Pueden ser las circunstancias que estamos viviendo o que tengamos que vivir o que vayamos a vivir. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Vuelvo a insistir, debemos aprender, y ese es el proceso madurez de la vida cristiana, entender nuestra vida cristiana no es lo que sentimos, sino en lo que Dios dice en su palabra. Porque muchas veces lo que vamos a sentir es muy distinto a lo que Dios dice en su palabra. De tal manera que la palabra es la que debe determinar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si usted siente que está pasando por las aguas en este momento, por alguna situación o por lo que estamos viviendo, se siente así o lo está viviendo, estas aguas que nos quieren ahogar, que nos quieren sobrepasar, ¿sí? ¿Qué dice el Señor? Yo estaré contigo. No dice, mira, tal vez, probablemente, ahí voy a ver si todo funciona, si es que no se cae el internet, si es que esto, si es que lo otro. No, Dios no dice eso. Dios dice, yo estaré contigo, punto. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Conocemos la historia de Daniel y sus amigos, ¿cierto? Que fueron echados al horno y no se quemaron. ¿Sí? Dios, el mismo Señor, se presentó un ángel en medio de ellos. Y el rey, sorprendido, porque después, cuando los sacaron del horno, estaban ahí, sin ningún daño, sin ningún rasguño, ni olor a humo tenían, nada. Dios había estado con ellos, ¿sí? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué importante es tener esa seguridad, saber que Dios estará siempre y está siempre con nosotros. Piensa en estos tiempos, en estos momentos, lo que estamos viviendo. Señor, tú estás con nosotros. Está pasando esto, está sucediendo esto. Señor, veo las noticias y me da temor, me asusto, me aflijo. Veo mi situación, veo esto, aquello. Pero, ¿qué dice el Señor? Siempre estaré contigo. Siempre. Señor, y en los malos momentos, siempre. Siempre. Y cuando pase esto, siempre. Siempre estaré contigo. Nunca te dejaré. ¿Sí? Todos los días. Siguiente. Dios siempre está disponible para nosotros. Lo siempre de Dios. Dios siempre está disponible para nosotros. Dios siempre estará ahí cada vez que nosotros le invoquemos, le busquemos y vayamos a Él. El Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Miren qué importante. Primero dice que los ojos de Jehová, ¿sí? Dios es espíritu, pero también Dios puede ver, ¿sí? Los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. ¿Quién es justo? Aquellos que hemos recibido a Cristo. Por la gracia de Dios hemos sido justificados por medio de su sangre. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos redimió cuando aceptamos a Cristo, cuando reconocimos nuestra condición, que éramos pecadores y entendimos, por lo tanto, que necesitábamos del Señor. Entonces fuimos justificados por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Dice, ¿y cómo? Dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Esta no es una justicia humana. Si la justicia de Dios sobre nosotros, la redención, dice, sus oídos
y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los oídos de Dios, observe esto, los oídos de Dios están atentos al clamor de ellos. ¿De quiénes? De los justos, sus hijos, usted y yo. Y hemos visto aquí, y hay testimonio, lo hemos escuchado, y sobre todo en este tiempo probablemente más que nunca, debido a todo lo que estamos viviendo, cómo Dios ha respondido a nuestra oración, cómo Dios ha respondido ante el clamor por las vidas y por las personas que hemos puesto delante de Dios en oración. Dios no se hace el sordo ni es sordo, Dios está atento. Y eso es lo que Dios quiere, y aún hay situaciones que Dios puede propiciar en nuestra vida para que acudamos a Él, para que entendamos que a Él debemos acudir, que Él tiene sus oídos abiertos. Dice uno de sus salmos, ¿cierto? Que las imágenes, ¿sí? Que el hombre se hace, que son de madera, que son de piedra, ¿sí? Tienen oídos, pero no oyen, tienen ojos, pero no ven, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no caminan. Y así son los que ponen su confianza en ellos, tal cual. Pero nosotros hemos creído en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que escucha, que oye nuestro clamor. Esa es nuestra seguridad. Él siempre está con nosotros, siempre. Es que yo busco a Dios y no lo siento. Mira, vamos a aceptar que no lo sientas, pero eso no quiere decir que Dios no está, que Dios no te escucha. Porque si Dios te dio oídos, es porque Él sabe. ¿Para qué son los oídos? Porque Él puede escuchar. Por eso te dio oídos, nos dio oídos. ¿Qué dice Proverbios 21:13? Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Miren qué importante esto. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y no será oído. O sea, aquí hay una responsabilidad. Así como Dios escucha nuestro clamor, Dios también escucha el clamor, ¿sí?, del pobre. Y si nosotros cerramos nuestro oído al clamor del necesitado, entonces cuando nosotros vayamos a clamar por nuestras necesidades, ¿sí?, no seremos oídos. No podemos olvidarnos de los necesitados. Primero dice la Biblia que entre nosotros debemos hacernos el bien, favorecernos, en los de la familia de la fe. Pero eso no limita ni impide que tengamos favor con aquellos que no son, a lo mejor creyentes, no son cristianos. Aún podrían ser hasta nuestros enemigos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. No podemos cerrar nuestro oído al clamor, como dice ahí, del pobre. O sea, tenemos que ser capaces de ver la necesidad, valga la redundancia, en el necesitado, en el pobre. Pobre es una persona que carece de recursos, ¿sí? Puede ser circunstancial. No podemos cerrar nuestro oído. O sea, Dios quiere que tengamos nuestros oídos abiertos, porque Él está disponible para nosotros. Vivimos en una época definitivamente en la cual las personas están juntas, ¿sí? Pero no están disponibles para escuchar, ¿sí? Cuánta necesidad hay en las personas y lamentablemente, y uno lo sabe, y se vuelven al hombre y buscan en el hombre ser escuchados, ser atendidas sus necesidades, sus peticiones. Pero la verdad es que lamentablemente lo único que encuentran en ello es desilusión, frustración, rabia, impotencia, porque el único que puede escuchar es el Señor. Los hombres tenemos oídos, pero a veces no escuchamos, no somos capaces de oír la necesidad. Pero como hijos de Dios debemos marcar la diferencia. ¿Qué dice Hebreos 5:7? Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
aquí hay algo interesante en este verso. Dice, y Cristo en los días de su carne, ¿sí? Dios hecho carne en la persona de Jesucristo, ¿sí? Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. O sea, el Señor clamaba, dice con gran clamor, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Dios quiere que levantemos un clamor, que supliquemos. Y dice, con gran clamor y lágrimas. Esto involucra en cierta medida nuestro corazón, nuestras emociones, con lágrimas, que nos pongamos en el lugar del necesitado. Dice, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Miren, aquí hay una condición también para ser oído. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Que cuando nos acercamos a Dios para ser oídos, debemos considerar el temor reverente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el apartarnos del mal, y un temor reverente. ¿Sí? Creo y pienso, podría haber una excepción. La gente que no conoce al Señor, que ignora la palabra, las escrituras, es irreverente. ¿Sí? Es irreverente para referirse al Señor. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos ser irreverentes. Debemos acercarnos a Él con un temor reverente. ¿Sí? La pregunta que podemos hacernos aquí o que surge es, ¿cómo se acerca usted a Dios? ¿Con qué actitud se acerca para ser oído? Porque Dios quiere oír nuestra oración. Pero debemos considerar que es ser en un temor reverente. Dice que Cristo fue oído por su temor reverente. Siendo quien Él era, se acercó con un temor reverente. Somos reverentes con el Señor, aún en nuestra oración. A veces podemos hacer así como, ya responde Dios, ¿sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estoy orando por esto y no me respondes? ¿Sí? ¿Y por qué le respondes a fulano, a mengano y a mí no me respondes? ¿Qué pasa contigo, Dios? A veces podemos hacer esas oraciones. A lo mejor así, tal cual yo lo describo, no, pero con la actitud en nuestro corazón de esa manera. Con una falta de respeto, falta de temor reverente. Señor, esta es mi necesidad. Señor, este es mi clamor. Pero, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Señor, si tu voluntad es diferente a lo que yo te he pedido, Señor, dame también un corazón, ¿sí? Un corazón sensible, manso y humilde para aceptar tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Pero a veces podemos hacer oraciones hasta irreverentes en ese aspecto, porque como que le decimos, Señor, ya, esto es lo que te pido, ¿sí? Esto, y de esta manera. Pero ¿será que es lo que Dios quiere? Dios no es un genio, ¿sí? Para que lo frotemos y le digamos cómo tiene que responder, ¿sí? De qué manera tiene que responder a nuestra oración, de qué manera tiene que hacer como nosotros le estamos pidiendo. Señor, si es tu voluntad, ¿sí? Si es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida, para nuestras vidas, para este tiempo, para la iglesia, para nosotros? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Bueno, que el Espíritu Santo en este tiempo nos tiene que guiar también y enseñar a orar como conviene, conforme a su voluntad, no conforme a lo que nosotros quisiéramos o exigimos, menos aún al Señor. Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues. Esta es una invitación del Señor para nosotros. ¿Para qué? Para acercarnos. ¿De qué manera nos acercamos a Dios? ¿De qué manera debemos acercarnos a Dios? Conforme dice la palabra, confiadamente. Confiadamente. ¿A dónde nos acercamos? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Aquí hay una invitación para acercarnos al trono de la gracia del Señor de manera confiada, confiadamente. Qué bendición tenemos aquellos que hemos conocido a Cristo y hemos aceptado al Señor y hemos sido perdonados, ¿sí? Y redimidos de nuestra condición, que podemos acercarnos confiadamente. Tenemos esa invitación de parte del Señor para acercarnos confiadamente al trono de su gracia, confiadamente. Probablemente cuando llegamos por primera vez al ministerio, ¿sí? No teníamos mucha confianza. Todos llegamos así como de a poquito, despacito, porque si esta cuestión la veo rara, me arranco al tiro. ¿Sí? ¿Sí? Así todos llegamos al ministerio, a la iglesia. ¿Sí? Porque veníamos del mundo, veníamos, ¿cierto?, prejuiciados, habíamos visto muchas cosas, entonces oído muchas cosas también, probablemente. Por lo tanto, llegamos así como tanteando de a poquito. El momento que me dé cuenta que esta cuestión es media rara, me voy. ¿Sí? Bueno, si realmente tuvimos un encuentro personal con Cristo y hemos entendido que la iglesia es el lugar donde se glorifica el nombre del Señor, donde se predica a Cristo, ¿sí? Y donde seguimos las enseñanzas del Señor y perseveramos en ello, bueno, ya a esta altura estamos claros, ¿sí? Ya sabemos que esto no es un lugar raro, que no es una secta, que no es, ¿sí? Que es la iglesia del Señor y que está conformada por hombres y mujeres que han puesto su fe y su confianza en el Dios de la Biblia, en el Salvador. Y a aquellos, dice el Señor, debemos acercarnos, por lo tanto, confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Mire, nos acercamos al Señor. Cuando usted se acerca a Dios, cuando yo me acerco al Señor, nos acercamos a Él de manera confiada, es para alcanzar misericordia. ¿Usted quiere alcanzar misericordia? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Necesitamos la misericordia de Dios. Dice, y además, y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios, el favor de Dios. Lo que más nos debe importar y anhelar es el favor de Dios, la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios para vivir cada día. ¿Sí? La gracia de Dios es el favor de Dios. Ese favor no merecido. Pero Dios, ¿sí?, se compadece de nosotros, dice su palabra. Jeremías 29:13, ¿lo acabamos de leer? Ah, no. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Miren qué importante esto. Otro aspecto. Dice el Señor, y me buscaréis y me hallaréis. O sea, quien decide buscar a Dios, lo halla. ¿Sí? Al que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Dice, y me buscaréis y me hallaréis. Dios le está hablando a su pueblo por medio del profeta Jeremías. Y me buscaréis y me hallaréis. O sea, nadie que haya dispuesto su corazón para buscar a Dios, no le encontrará. O sea, si realmente le buscamos, lo hallaremos. Dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una condición. Para hallar a Dios, debemos buscarlo de todo corazón. Hay gente que dice, no, yo me aburrí de ir a la iglesia porque yo no voy más a ese lugar, porque mira, la verdad es que yo iba y nunca sentí que Dios me habló. Se quedó en el sentir. No se aprendió lo básico del CB, del trencito. Que uno no puede vivir por sentimientos, por emociones. Pues las emociones son así. ¿Sí? Las emociones son como las emociones de una niña adolescente, ¿cierto? Fluctuantes. ¿Sí? Digo una niña adolescente porque las mujeres son más emocionales que los varones, no es que los hombres no tengan emociones, pero a veces somos así, ¿sí? A veces la gente se va al ministerio porque siente que Dios no la escuchó, ¿sí? Pero hacemos una mala decisión cuando decidimos
en base a eso, en base a lo que sentimos y no en base a lo que Dios ha declarado en su palabra. Proverbios 8:17. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Estamos hablando en este punto de que Dios está siempre disponible para nosotros. Y aquí Proverbios dice, yo amo a los que me aman. Miren qué importante esto. Yo amo, dice el Señor, a los que me aman. Si usted quiere ser amado por Dios, ame a Dios. Señor, pero es que probablemente a alguien que está recién iniciando la vida cristiana le cuesta entender esto, asimilarlo. Porque esto es cuando recibimos a Cristo, establecemos una relación, literalmente una relación con Dios personal. Esa es la diferencia entre la vida cristiana y una vida religiosa. Una relación personal. Pero para yo poder establecer una relación y enriquecer y fortalecer la relación, necesito conocer a la persona, necesito estar con la persona, permanecer tiempo. Entonces, para yo experimentar el amor de Dios y conocer del amor de Dios, necesito, ¿sí?, conocer y estar con el Señor. Buscar a Dios de todo corazón. Dice, yo amo a los que me aman. ¿Cómo podemos amar al Señor? ¿Sí? Entender que esta es una relación personal y estar en comunión con Él, buscarle de todo corazón, conocerlo a través de su palabra, que Él se revele, que Él revele su amor a nuestra vida. ¿Para qué? Porque así experimentaremos el amor de Dios, disfrutaremos del amor de Dios. Y dice, y me hallan los que temprano me buscan. Así como para experimentar el amor de Dios debemos amarlo también, que es un mandamiento, el primer mandamiento, amar a Dios. ¿Sí? Y dice, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Sí? Esto puede ser literal y entenderse, ¿cierto?, en la mañana, a las 5 de la mañana, puede ser. Pero también temprano tiene que ver con la disposición de nuestro corazón para buscarle. ¿Sí? En el tiempo en que cada uno fue llamado por el Señor. ¿Sí? Los que temprano me buscan. Habla de una disposición. Tercer punto, o siempre de Dios. Dios siempre nos ayuda. Siempre nos ayuda. Siempre nos oirá. Siempre nos escuchará. Estará con nosotros. Y Dios siempre nos ayuda y ayudará. Siempre. Él es el único que puede decir siempre. Todo lo que Él ha declarado en su palabra se cumple y se cumplirá y no dejará de cumplirse. ¿Sí? Bajo ninguna circunstancia. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren qué importante esta afirmación, esta promesa, esta palabra de Dios. ¿Sí? Para nosotros, para usted. Dice, no temas, dice primero el Señor, no temas. ¿Por qué Dios dice no temas? Porque sabe que somos temerosos. ¿Y por qué Dios declara su palabra? Porque Él sabe que lo que necesita nuestro corazón es su palabra. La seguridad de nuestro Padre, de lo que declara nuestro Padre. Cuando éramos niños, ¿sí?, nuestra seguridad se sustentaba en nuestros padres o en lo que ellos nos pudieran decir, en su palabra de afirmación, de cariño, de afecto, ¿sí? Con todas las limitaciones y fallas que pudieron haber tenido. Pero eso era nuestra realidad siendo niños. Confiábamos en ello. Hoy entendemos que solo Dios es infalible y es veraz. Y por lo tanto Dios sabe que necesitamos palabra para nuestro corazón. Conoce nuestra condición. Él nos creó, Él nos hizo. Por lo mismo que el Señor dice, no temas. No temas. Dice, porque yo estoy contigo. Miren qué importante esto. Yo estoy contigo. ¿Por qué no vamos a temer los cristianos? Porque estamos con el Señor, porque Él está con nosotros. Primeramente, yo estoy contigo, dice el Señor. Le está hablando Isaías.
¿sí? No desmayes. A veces hay situaciones que nos hacen desmayar. Eso como cuando la gente dice, se me pusieron los pies de lana, ¿sí? Enfrentamos una situación que nos sobrepasa, ¿sí? Y se nos hacen los pies como de lana. Sentimos como que nos vamos a desmayar, a desvanecer, ¿sí? No desmayes. ¿Por qué? Nuevamente el Señor reafirmando. ¿Por qué? Respondiendo. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. ¿Por qué no debemos desmayar? Porque Dios es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Por eso no debemos desmayar ante la situación, ante las cosas que enfrentemos, vivamos. ¿Por qué no vamos a desmayar? Porque Él es nuestro Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo al profeta. Yo soy tu Dios. ¿Sí? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es su Dios? ¿Sí? Aquello que toma lugar en nuestro corazón. ¿Qué es? ¿Sí? En aquello en lo que ponemos nuestra confianza. El Dios de muchos, ¿sí? Pueden ser sus capacidades, ¿sí? Su conocimiento, sus recursos, sus bienes, su dinero, su influencia, porque es en ello en que pone su confianza. Pero ¿quién es nuestro Dios? El Dios de la Biblia. El que hizo los cielos y la tierra, aquel que puede declarar y puede determinar y establecer en su palabra, y eso se cumple y se cumplirá. Porque yo soy tu Dios. ¿Y qué hace nuestro Dios? Que te esfuerzo. Dios es quien nos esfuerza. Dios nos dará la fuerza y nos ha dado la fuerza y nos seguirá dando la fuerza en este tiempo para pasar esta situación, para pasar esta pandemia. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante, para no temer, para no desmayar. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está con nosotros. Y además Él promete, siempre, siempre te ayudaré. Señor, pero en esta situación, y si pasa esto, y si lo otro, siempre te he dicho, siempre, siempre te ayudaré. Siempre, siempre, siempre. Él puede decir siempre. Nosotros lo podemos decir siempre. Nuestro siempre va a estar condicionado, como veíamos al comienzo, por las circunstancias. Pero Dios sí puede decir siempre. El siempre de Dios es siempre. Siempre te sustentaré. Siempre, no se olvide esa palabra, siempre, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. Su diestra, con su mano poderosa. Por lo tanto, no debemos temer, porque la presencia de Dios está con nosotros. Yo estoy contigo. Cuando éramos niños necesitábamos a nuestros padres para no sentir temor, ¿sí? Hay algunos que no son tan niños y a lo mejor todavía se acuestan en la cama de los papás cuando les da miedo, ¿sí? Pero era como una reacción, ¿sí? Ante el temor, uno como niño buscaba la seguridad de sus padres, ¿sí? Pero aquí nosotros no debemos temer porque Dios es el que está con nosotros. Aún estemos en el lugar más solo, apartado, ¿sí? Pero Dios está con nosotros. No temo porque tú estás conmigo, Señor. ¿Sí? No pueden decir loco. Y este cree que Dios está con él y está solo. No importa. Pero yo he puesto mi confianza en lo que dice su palabra. Y Dios dice en su palabra que Él estará conmigo siempre. Donde yo quiera que vaya, Él ha prometido estar conmigo. ¿Sí? Por lo tanto, esa es nuestra seguridad. Dios ha establecido una relación con nosotros, lo vemos, ¿cierto? Yo soy tu Dios. Eso es lo que está declarando también. Él ha establecido una relación. Y lo decía, y sabemos que la vida cristiana, a diferencia de una vida religiosa, es que en la vida cristiana nosotros hemos establecido una relación personal con Dios por medio de Cristo, por medio de su Espíritu. Nos relacionamos con Dios, tenemos una relación personal. No es la religión la que nos lleva a Dios, ¿sí? No son los dogmas de la religión, ¿sí? La que nos
condicionan una relación con Dios. No, es por medio de Cristo que vamos al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy el camino. Por eso la gente que no conoce al Señor, por cierto, se sorprende y dice, ¡oh! ¿Cómo tienen fe estos cristianos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el secreto para tener tanta confianza, tanta seguridad? ¿Qué es? Es que hemos establecido una relación personal con el Señor, le hemos conocido y hemos volcado nuestro corazón y nuestra confianza en Él a través de su palabra, su espíritu. Por eso podemos afirmar, declarar con seguridad, con certeza, porque no estamos viviendo, ¿sí?, una relación o no estamos estableciendo una relación con Dios por medio de una religión, ¿sí? Por metodologías humanas, ¿sí? Por dogmas humanos. Es a través de una relación personal por medio de su Hijo. Dios nos da la seguridad, por lo tanto, para fortalecernos y ayudarnos a vencer al pecado y la muerte, ¿sí? Definitivamente, el Señor está en nosotros y nos da esa seguridad, nos ayuda. No se olvide de esto, Dios es el que le ayuda, porque Él lo ha prometido. Y por eso Dios ha establecido una relación con nosotros, como lo vemos aquí también en las palabras de Isaías. Dios es quien está en medio nuestro. Por último, cuarto punto, Dios siempre nos ama y siempre tiene misericordia de nosotros. Dios siempre nos ama y siempre tiene misericordia de nosotros. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, hablando aquí el profeta, diciendo, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué le reveló el Señor a Jeremías? Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Y esa palabra también Dios te la declara a ti en este día. Con amor eterno te he amado. ¿Sí? Usted puede personalizar aún ese versículo y poner su nombre. ¿Sí? Con amor eterno te he amado, fulano, mengano. Con amor eterno te he amado. Dios nos amó con amor eterno. No es un amor limitado, no es un amor determinado por las circunstancias. No es un amor circunscrito en un tiempo limitado. Es un amor eterno. No tiene fin. Amor eterno. Miren la diferencia, la declaración poderosa que el Señor hace aquí. No es cualquier amor. Probablemente todos tuvimos un primer amor, ¿cierto? Eso es como lo normal. Esas cosas que pasan. ¿Sí? Pero nada es para siempre. Ningún amor es para siempre. El único amor, ningún amor humano, perdón. Porque aún dure toda la vida de que tú vivas en esta vida, pero llega un momento que o uno o el otro se va. Pero Dios hace esta afirmación, ¿sí? Y hace énfasis en este amor especial. El amor de Dios es eterno. Eterno. O sea, Dios nos amó y nos ama eternamente, sin fin. Dios no va a llegar el día en que Dios diga, pucha, ya me cabría ya con usted, se me acabó el amor. ¿Sí? Muchas veces escuchamos en las relaciones, ¿cierto? Y fulano y mengano, ¿y qué pasó? No,
Se murió el amor, se acabó el amor. Sí, esa es la triste realidad del corazón del hombre. Y sobre todo si no está Cristo ahí. Porque el corazón del hombre es egoísta. ¿Sí? Se acabó el amor. Pero me nació otro amor, así es que, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero el amor de Dios es eterno. Y esto es maravilloso lo que el Señor le dice y le revela al profeta. Con amor eterno te he amado. Por tanto, ese amor eterno prolonga la misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios se compadece de nosotros y dice, y Dios se acuerda que somos polvo. Y se compadece, como el Padre se compadece de sus hijos. Por lo tanto, no olvidemos esto. Dios siempre nos ama y nos amará. Nunca dejará de amarnos. Lo dice Romanos también, lo vemos en el CD. Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno, no tiene fin. Dios no está limitado en su corazón para amar. El amor de Dios es eterno. ¿Sí? Y esta es una promesa del Señor. ¿Qué dice el Salmo 106:1? Dice, alabad a Jehová. ¿Por qué vamos a alabar al Señor? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Debemos alabar a Dios porque Él es bueno. Por eso es equivocado cuando a veces, y casi irreverente, cuando decimos, hoy Dios se portó bien conmigo esta semana. Eso es una irreverencia, porque ¿cuándo Dios se porta mal? Dios se portó bien conmigo. ¿Sí? Dios siempre se porta bien. Nosotros somos los descarados que nos portamos mal. ¿Sí? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Él es bueno. ¿Por qué alabamos al Señor? Porque Él es bueno. Y porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana y necesitamos de la misericordia de Dios cada día para volver a empezar, para volver a comenzar. Y el amor incondicional y permanente y eterno de Dios nos sostiene, nos anima y nos levanta y nos permite entrar confiadamente al trono de su gracia. Día a día, vez tras vez. ¿Sí? Porque para siempre es su misericordia. ¿Quién lo dice? Dios en su palabra. La misericordia de Dios es para siempre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios envió a su Hijo a la tierra? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo entendí y me fue enseñado cuando llegué a la vida cristiana. Como muchos, probablemente viví en una cultura y en un medio religioso, pero nunca me explicaron ni entendí. Estudié en colegio básica religioso, ¿sí? Y hacíamos catequesis y todo, pero nunca entendí esto, ¿sí? Hice la primera comunión, pero nunca entendí qué es lo que hice, ¿sí? Hice un rito, pero nadie me explicó a qué vino Cristo. ¿A qué vino Cristo? ¿Sí? ¿Y por qué vino?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó de tal manera tu vida, mi vida, que permitió que su unigénito, su Hijo unigénito, viniera a este mundo, estuviera en medio de los hombres, viviera y fuera a una cruz y cargara en su justicia los pecados de todos nosotros para hacernos justos a nosotros siendo pecadores por medio de la fe. No hay amor más grande que ese. No hay amor más grande que el que Cristo tuvo por nosotros, que el Padre inició en el plan de salvación. No hay amor más grande que ese. Y Dios promete, con amor eterno te he amado. O sea, Dios te ama y nos ama desde la eternidad, antes que nosotros fuéramos. Dios ya nos amó, porque Él dice, con amor eterno te he amado. Cuando conocimos al Señor, al comienzo, como decía, entramos desconfiados en la vida cristiana, al lugar que nos invitaron, en fin. Y bueno, con el tiempo, si realmente tomamos la decisión correcta y sincera, estamos aquí. Y empezamos a disfrutar y a conocer el amor de Dios. Y ahí nosotros recién comenzamos a disfrutar de ese amor. Y lo vamos, y ese amor, esa relación se va fortaleciendo día a día, que es parte del proceso de la vida cristiana, del desarrollo y la madurez que también necesitamos en este proceso. Pero el Señor nos amó antes que eso. Lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta ahí, ¿sí? Cuando nos amaneció, nos dimos cuenta del amor de Dios y comenzamos a disfrutarlo. Pero el Señor ya nos amó desde antes y hasta la eternidad, ¿sí? Eso es lo maravilloso. El amor de Dios no está limitado, ¿sí? Dios siempre, siempre nos ama y siempre tiene misericordia de nosotros. ¿Qué dice 2 de Pedro 3, del 9 al 10 para terminar? Dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no ha venido aún, y sabemos que vendrá por su iglesia, ¿sí?, en las nubes, y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida es posterior a aquel evento. Y el Señor no viene aún por su iglesia porque Él es paciente. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este tiempo es un tiempo que Dios ha propiciado aún en su soberanía por sobre las circunstancias para que muchos se arrepientan y muchos vuelvan su corazón a Dios. Y si aún Dios te ha permitido estar en este lugar, en este momento, en esta reunión, es para hablar a tu corazón, es para decirte que Él te ama. Y que si Él no ha venido aún, es porque hay muchos que aún necesitan ser alcanzados. Y Dios ha propiciado estos tiempos para tocar el corazón del hombre. Porque lamentablemente a veces tenemos que llegar a puntos de dolor, de aflicción en nuestro corazón, para ablandar nuestro corazón, para ser humildes y reconocer que no somos todopoderosos, que no somos autosuficientes. Y Dios tiene misericordia y se compadece de nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ellas, que en ella hay, serán quemados. ¿Sí? El amor de Dios
el amor de Dios por nosotros, ¿sí?, no ha permitido que aún Él venga. Sabemos que Cristo viene por su iglesia. La iglesia de Cristo está compuesta por todos los redimidos, por todos aquellos que hemos creído en el Señor y hemos puesto nuestra confianza en Él. Debemos entender el amor de Dios como Él lo declara en su palabra, un amor eterno, un amor que también trae misericordia, que manifiesta misericordia para nosotros. Y no nos olvidemos de lo siempre de Dios. Dios siempre, no olvide, Dios siempre está y estará con nosotros, aún en estos tiempos, aún en medio de todo lo que probablemente nos toque vivir. Dios ha prometido estar siempre con nosotros. Dios siempre está atento a nuestro clamor. Sus oídos están atentos siempre al clamor de ellos, dice su palabra. Dios siempre nos ayudará. En medio de la circunstancia que sea, Dios siempre ha prometido ayudarnos. Y eso es lo que declara el profeta Isaías, ¿sí? Y Dios siempre nos ama y nos amará con ese amor eterno y tendrá misericordia de nosotros. Y tendrá misericordia no solo de nosotros, también Dios tiene misericordia de aquellos que aún no le han conocido. Y ahí está nuestra responsabilidad. Así como Dios tuvo misericordia un día de ti y de mí y le conocimos, Dios también quiere que en este tiempo le hablemos a aquellos que no han conocido el amor de Dios, aquellos que no han experimentado la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Sí? Aún la misericordia de Dios, ¿sí?, cubre a muchos. Pero el amor de Dios es lo que Dios quiere revelar y manifestar a aquellos que le conocen, a aquellos que vuelven su corazón a Él. Por lo tanto, es un tiempo para pedirle al Señor y orar por aquellos que aún no conocen del Señor, por aquellos que aún no le han entregado su vida a Cristo. Y para nosotros estas palabras, ¿sí?, que estén ahí presentes en nuestra mente y en nuestro corazón cada día para tener la seguridad y la confianza de que somos muy amados por el Señor y que Dios ha determinado un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito se cumplirá, porque Dios siempre, siempre cumple lo que promete. Él es el único que puede decir siempre. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos anima. Señor, porque como tú mismo declaras, Señor, tu palabra, Señor, permanece para siempre. Gracias, Padre, porque tú has dejado tu palabra, Señor, para hablar a nuestro corazón, para animarnos, para alentarnos, así como tú un día se lo declaraste, Señor, a los profetas, a tus siervos, a tus hijos, Señor. También hoy nos declaras esa palabra a nosotros. Esa misma palabra también se hace evidente y manifiesta en este tiempo, porque es tu palabra, la que tú has declarado, la que permanece para siempre. Lo que tú le declaraste, Señor, a tus profetas, a tus siervos, a tus hijos, Señor, aún en el pasado, esa palabra sigue estando vigente y seguirá por toda la eternidad, porque eres tú el que lo ha declarado, porque tu palabra permanece para siempre. Señor, tú lo declaras, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Tu palabra es verdadera, tu palabra, Señor, tiene poder. Gracias, Señor, porque tú declaras en tu palabra que siempre estarás con nosotros. Siempre estarás con nosotros, así como le prometiste, Señor, a Josué que estarías con él, así como habías estado con Josué, con Moisés,
tú estarías también con Josué. Así también tú nos declaras en esta hora, Señor, en esta noche, que estarás con nosotros, porque es tu palabra, Señor, la que permanece y sigue estando vigente para todos aquellos que creemos y hemos puesto nuestra confianza en ti. Gracias, Padre, porque en este tiempo que estamos viviendo, Señor, esa es nuestra seguridad. Para Josué, Señor, el desafío que tú le diste, Señor, después de la muerte de Moisés, era un desafío importante, Señor, era una gran empresa lo que él tenía que iniciar con esos más de 2 millones de personas, llevarlos a una tierra prometida y conquistar esa tierra, Señor, para que ellos tomaran posesión de ella. Señor, eran situaciones, circunstancias complejas, difíciles, pero tú le dijiste a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Y eso es lo que tú nos dices en este tiempo también, Señor. Así como estuviste con Josué, tú declaras que estás con nosotros en este tiempo y nos animas, Señor, porque tú eres el que está con nosotros. No tengas temor en este día, en este tiempo, dice el Señor, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo, hijo, hija. Así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, estaré contigo, dice el Señor. No temas, hijo, no temas, hija, porque mi palabra permanece para siempre, porque es mi palabra la que ha salido de mi boca. Oh, barriba y se cumplirá, porque para eso la he declarado, dice el Señor, para que mi palabra se cumpla. Oh, barriba y en este tiempo le hablo a mi iglesia. Iglesia, confía, iglesia, en mi palabra, en lo que ha salido de mi boca, dice el Señor. Oh, barriba barra, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor, porque yo estoy en medio de mi pueblo como poderoso gigante y me levanto en este tiempo para guardar sus vidas, para protegerles, porque yo soy vuestro Dios, dice el Señor. Oh, barriba no temas ni desmayes, hijo, hija. Oh, barriba porque yo soy el que estoy en medio vuestro, dice el Señor, para defenderles, para guardarles. Yo lo he prometido, iglesia, yo lo he prometido, que en este tiempo les guardaré, les cubriré con mis alas. Oh, barriba sayaramai. Oh, barriba shai, mis ángeles. Oh, barriba sai, han sido enviados para ministraros, para guardaros vuestras moradas. Oh, barriba sai. Oh, mi presencia está en medio vuestro, pueblo. Oh, barriba sai, no temas, pueblo mío, no temas, iglesia. Oh, barriba sai, porque yo soy el que escucho vuestra oración. Yo soy el que escucho vuestro ruego, vuestro clamor. Hijo, hija, abarriba shaya basai. Yo les invito a buscar mi presencia, a entrar confiadamente al trono de mi gracia, para que haya en oportuno socorro. Oh, barriba, shiba, riba, siba, babai. Es mi palabra la que he declarado esta noche, pueblo. Es mi palabra la que he declarado esta noche para ustedes. Oh, barriba, no es palabra de hombre, es mi palabra, dice el Señor. Oh, barriba, shiba, baya, basai. He querido hablar a su corazón, he querido hablar a tu corazón, hijo, hija, pueblo. Oh, barriba, shiba, riba, babaya, basai. Siempre te ayudaré, hijo, siempre te ayudaré, hija, pueblo, siempre te ayudaré, porque son míos, porque les he comprado por precio de sangre. La sangre de mi hijo derramada en la cruz pagó por cada uno de ustedes. Oh, barriba, barrabai, es mi presencia en medio de ustedes, pueblo. Es la presencia del Dios Todopoderoso. Oh, barriba, shiba, barriba, que se levanta en medio de mi pueblo. Oh, barriba, para defenderles, para guardarles. Arriba, shabarrabai, alabasai. Oh, no temas, pueblo mío, no temas, iglesia, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Oh, no desmayes, hijo, hija, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios.
Oh, barriba, shaya, basaya, basaya, babay. Yo soy el que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. No olvides, hijo, hija, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, barriba, yo, barriba. Oh, barriba, babia, babasai. Oh, barri, porque con amor eterno les he amado. Hoy he prolongado mi misericordia sobre ustedes. He prolongado mi misericordia sobre sus vidas, sobre sus familias. Oh, barriba, yo, barri. Abarriba, basi, bababi, babasi. Es mi amor, es que está sobre ustedes. Abibasai, es mi misericordia. Oh, barriba, shaya, basai, porque les he amado con amor eterno y he prolongado mi misericordia para con mis hijos, para con mi pueblo, y aún hay mucho pueblo que necesita ser alcanzado. Oh, barriba, shiba, riba, y este es un tiempo, hijo, este es un tiempo, hija, este es un tiempo, iglesia. Oh, barriba, shaya, en el cual manifestaré mi misericordia. Oh, Barri, manifestaré mi gloria en medio de mi iglesia, en medio de aquellos que me invocan, oh, en medio de aquellos que claman. Oh, este es el tiempo, iglesia, este es tu tiempo, iglesia, donde yo quiero manifestarme en medio de mi pueblo para mi gloria, dice el Señor. Oh, barribasai, por amor a los escogidos. Oh, titaticabashibarribasai, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, barribasai, elevamos un clamor a ti esta noche, Señor, por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos, Señor, que están en dificultad, Señor, por los que están afligidos, por los que están atemorizados, Señor, por los que están sufriendo, por los que están, Señor, necesitados. Padre, en el nombre de Jesús oramos en este día. Señor, permítenos como iglesia, Señor, ser de bendición para mucho pueblo, Señor. Abarriba, arriba, levanta un pueblo en este tiempo. Levanta tu pueblo, Señor, en esta nación. Que tu nombre sea glorificado a través de tu pueblo, Señor. Que sean hechas señales, prodigios. Oh, barriba, Shaya, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, manifiéstate, Señor, en este tiempo, en medio nuestro, en medio de tu pueblo, Señor. Oh, barriba, Shaya, Labasa, y llénanos, Señor, con tu presencia cada día. Señor, inunda cada corazón, Señor, con tu presencia. Señor, atamos y reprendemos todo espíritu de temor, lo echamos fuera, fuera espíritu de temor, temor a la muerte, temor a la enfermedad. Oh, barriba, Shaya, echamos fuera todo espíritu de temor. Declaramos victoria en el nombre de Jesús. Oh, barriba, Shai, porque en tu nombre hay poder, porque en tu nombre hay autoridad. Oh, barriba, Shai, alabasai, 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 alabasai. Señor, te alabamos, Padre, te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú estás, Señor, en medio nuestro, porque tú estás en medio de tu iglesia, Señor, y te has levantado como poderoso gigante, oh, Barribashai, para defender a tu iglesia, para defender a tus hijos, a tu pueblo. Oh, Barribashiba, babay, alabasai, alabasai, alabasai. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu glorioso nombre. Y declaramos victoria en tu nombre, Señor, sobre toda circunstancia, en el nombre precioso de Jesús. A ti te alabamos, Señor, y te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén.